Buenas tardes. Comparecemos ante ustedes junto con el ministro de Consumo para dar cuenta de las últimas novedades que ha habido en materia de la lucha contra el coronavirus. Voy a empezar refiriéndome a los datos que hemos conocido esta mañana y que, como es habitual, han hecho público el equipo técnico de apoyo, el equipo que valora la situación diariamente, presidido por el presidente del Gobierno, de la evolución del coronavirus. Son unos datos que comportan más de 100.000, 102.000 en concreto, 136 casos confirmados, con 22.647 personas recuperadas y 9.053 personas fallecidas. Unos datos, digo, que confirman que las medidas adoptadas por el Gobierno hace unas semanas están funcionando. Estamos efectivamente, según los datos que hemos conocido hoy, en una fase de estabilización y, a nuestro juicio, y dicho siempre con la máxima prudencia y con toda precaución, se está confirmando esta ralentización que venimos observando. Quiero recordarles que inmediatamente después de que el Consejo de Ministros adoptara la decisión de decretar el estado de alarma, el 14 de marzo, pues entre el 15 de marzo y el 25 de marzo los nuevos casos crecían a una tasa del 20%. Entre el 25 de marzo y el lunes de esta semana la tasa de crecimiento ha sido de un 12% y estamos viendo esta semana unas tasas de crecimiento, el lunes del 8,1%, el martes del 10% y hoy del 8% de nuevos casos. El objetivo, pues, esta semana es la ralentización, que se confirme, como pensamos, dicho sea con toda prudencia y precaución, que vamos viendo, que se confirme este proceso de ralentización. Se han reducido, además, las tasas de crecimiento de nuevos casos en UCIs y en contagios de una forma, pues relevante, si más no. Crecíamos ayer a una tasa de un 7,2% en UCIs y hoy un 4%. De haberse mantenido la tasa de ayer, hubiera supuesto 111 casos más. Y en cuanto a contagios, de un 10,8 a un 8%, de haberse mantenido la tasa, hubieran supuesto 1.503 personas más. Por tanto, estabilización en la evolución de la pandemia y confirmándose, dicho sea, insisto, con prudencia y precaución, una ralentización de la misma. Quiero también anunciarles que mañana, tal y como comprometió el presidente del Gobierno que haríamos, pues voy a comparecer ante la Comisión de Sanidad del Congreso para informar sobre la evolución de la pandemia y para explicar los registros que estamos teniendo que, como ya he venido diciendo, creemos que demuestran que las medidas que se adoptaron en su momento están funcionando. Finalmente, antes de ceder la palabra a mi compañero, pues quiero decirles que seguimos con todo el proceso de aprovisionamiento de suministros y de material para que los profesionales sanitarios dispongan de todo aquello que requieren en su tarea. Ya llevamos 15 millones de mascarillas distribuidas en las comunidades autónomas y 16 millones de guantes y, como viene siendo habitual, en las próximas horas haremos público el reparto de este material. Antes de ceder la palabra a mi compañero, pues acabar reiterando que esta es una semana también complicada, una semana dura, que estamos todavía en esta primera etapa de llegar al pico, para segunda etapa doblarlo y tercera y última etapa erradicar el virus y, por tanto, agradecer una vez más el esfuerzo de todos los ciudadanos en el cumplimiento de estas medidas que son, lo sabemos, drásticas, que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y también, como es natural, agradecer el esfuerzo de todo el conjunto de profesionales que están concentrando toda su tarea y todos sus esfuerzos en ayudarnos a combatir el virus. Le cedo la palabra al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera trasladar las condolencias a todas las familiares, amigos de las personas fallecidas en el curso de esta crisis sanitaria. Son momentos difíciles para el país, pero especialmente para aquellas personas que han perdido a seres queridos. En segundo lugar, trasladar el agradecimiento de nuevo de parte del Gobierno y el mío propio a todas las personas que en este momento nos están cuidando. Sin cuidados no hay economía, sin cuidados no hay vida y en este momento hay muchos profesionales sanitarios, gente que trabaja en la cadena de abastecimiento, personal de limpieza, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras muchas profesiones y personas que están haciendo enormes esfuerzos por cuidarnos a todos y a todas.
creo y estoy convencido de que después de esta crisis seremos capaces de volver a poner los cuidados en el centro de la vida, especialmente los cuidados colectivos. En tercer lugar, queremos insistir en que esta crisis sanitaria es corregirla, combatirla y combatir sus efectos es la prioridad de este Gobierno, pero no dejamos de observar que esos efectos en el ámbito de la economía deben ser también contemplados y, por lo tanto, deben ser objeto de la regulación de este Gobierno. Y en este sentido queremos volver a recalcar que la actividad del Gobierno, la actividad a través de las medidas y los paquetes económicos, tienen un objetivo claro y es evitar repetir los errores de la crisis económica del año 2008, cuando una crisis económica devastó la economía española e hizo recaer los costes de la misma sobre las espaldas de la clase trabajadora. Todas las medidas que está haciendo este Gobierno están encaminadas a proteger a las familias trabajadoras, a evitar el quiebre de las pequeñas y medianas empresas y a sentar las bases de una recuperación económica que esperemos sea pronta después de superar la crisis sanitaria. En este sentido, queremos plantear en esta rueda de prensa algunas medidas que este Gobierno, a través del Ministerio de Consumo, ha puesto en marcha precisamente atendiendo a que esta crisis sanitaria y las medidas necesarias para combatirla han distorsionado el día a día, han distorsionado la actividad económica y han distorsionado las planificaciones que tenía mucha gente de nuestro país previstas en el ámbito de sus relaciones cotidianas. Y en este sentido tenemos que aprobar, y hemos hecho ya un paquete de medidas en este sentido, para mitigar los costes que producen en pequeñas y medianas empresas y también para los consumidores esta situación anómala y extraordinaria. Por eso la filosofía que ha seguido este Ministerio, la filosofía que ha seguido el Ministerio de Consumo y el Gobierno ha sido la de mitigar esos costes que se producen en las pequeñas y medianas empresas y en los consumidores, en las personas que habían tomado unas decisiones que se han visto alteradas como consecuencia del COVID-19. Por eso la filosofía se ha concretado en una serie de medidas. Por ejemplo, hemos aprobado una medida para que aquellas personas que hubieran comprado un producto o un servicio que no se ha podido materializar como consecuencia de la crisis sanitaria puedan obtener un reembolso por esa compra que no se ha podido satisfacer, precisamente en el ámbito del consumo, por ejemplo, de una entrada de teatro o de una entrada de cine, para que la cancelación de dichos contratos sean sin penalización y con el reembolso de los importes. Tendremos la oportunidad de encontrar acuerdos entre las dos partes, pero si a los 2 meses no hubiera un acuerdo entre la parte, digamos, que ofrece el servicio y la parte que lo compra, evidentemente tendrán que devolver la cantidad por el importe por el que se suscribió el contrato. Para aquellos contratos que tienen una continuidad, por ejemplo, aquellos contratos que se refieren a una suscripción en el gimnasio o una suscripción en una academia, se han establecido también una serie de procedimientos para garantizar que ese servicio que no se ha podido satisfacer pueda satisfacerse con posterioridad o, en cualquier caso, se le devuelvan los importes por el tiempo que no se ha podido ejecutar. Y después tenemos los llamados viajes combinados, o que son viajes en los que se han podido contratar y que no se han podido celebrar finalmente, en los que hay un intermediario o un operador de viajes y también hay un proveedor de servicios. Por ejemplo, en el caso de las agencias de viajes, que son las que intermedian entre el usuario y el que proporciona el servicio en última instancia. Lo que hemos establecido es que estos operadores de viaje, estas agencias de viaje, tendrán la posibilidad de ofrecer un bono al usuario que tendrá una aplicación de 1 año para que puedan sustituir de forma equivalente el servicio que no se ha podido prestar. Si transcurrido ese tiempo no se ha utilizado el bono, se podrá y se tendrá que devolver la cantidad reembolsada. Desde luego, siempre preferenciamos y priorizamos el acuerdo entre las partes, de tal manera que si el consumidor, el usuario, encuentra que en su negociación bilateral con la empresa puede encontrar una solución óptima, pues siempre será preferible. Y en aquellos casos en los que el proveedor haya devuelto ya
parte del servicio a la agencia de viajes, esa agencia de viajes deberá también devolver en la parte correspondiente al consumidor. Con estas medidas lo que tratamos es de mitigar, como decía al principio, los costes de una situación sobrevenida y de evitar también que las pequeñas y medianas empresas que ofrecen muchas veces estos servicios se vean encaminadas a una quiebra que, desde luego, es desagradecida. También hemos de decir que hemos ampliado la moratoria hipotecaria que se hizo en anteriores ocasiones, a los créditos al consumo. Son créditos al consumo que para aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad pues pueden dejar de pagar sus deudas de créditos al consumo durante un plazo de 3 meses para poder hacer frente a otro tipo de gastos en una situación como la actual. También hemos de indicar que en estas últimas semanas hemos visto, desgraciadamente, cómo algunas funerarias han aprovechado la pandemia para subir espectacularmente los precios y las facturas de los servicios que ofrecen, haciendo más doloroso aún, si cabe, el dolor de las familias que han perdido a familiares queridos. Por eso, este Gobierno y el Ministerio de Consumo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, hemos aprobado una norma para mantener los precios que estaban vigentes el 14 de marzo, el día que se estableció el decreto del estado de alarma, para evitar que se produzcan movimientos especulativos que estén dirigidos de esta naturaleza. Estamos también atentos a este tipo de fenómenos que se producen en otro tipo de productos o servicios para atajar una especulación que consideramos absolutamente aberrante en momentos como los actuales. Y en materia de juego hemos de anunciar que hemos detectado que había un problema vinculado a un creciente consumo del juego online, de los juegos de azar y de apuestas, y para preservar la salud pública lo que hemos aprobado es la prohibición de la publicidad de estos juegos de azar y de apuestas en cualquier soporte publicitario, con la excepción del horario de la franja de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana para televisión. En el resto de soportes publicitarios es en la totalidad del día. Hemos de entender que el confinamiento, como medida necesaria para atajar esta crisis sanitaria, tiene unos efectos que alteran la mayoría de las relaciones sociales, básicamente familiares, porque se realizan en el seno de las viviendas. Y eso lleva, en la mayoría de los casos, a un creciente consumo de la televisión y, por lo tanto, a una creciente importancia de los efectos de la publicidad. Por eso, como estamos hablando de un sector que puede derivar para algunos sectores poblacionales en problemas patológicos, hemos considerado que preservar la salud pública era, desde luego, necesario a través de esta norma. En este sentido, y para ir terminando, decir que el confinamiento afecta de manera desigual en términos de clases sociales. Es evidente que la dimensión y la naturaleza del efecto del confinamiento afecta de manera distinta si una familia vive en una vivienda de bastante dimensión o si lo hace en una vivienda de dimensiones reducidas, de menos de 70 metros cuadrados. Y, por lo tanto, nosotros sabemos y somos conscientes de que las medidas que estamos aprobando tienen el objetivo de preservar la salud de todas las personas, pero especialmente de las personas más vulnerables, de aquellas personas que se están viendo más afectadas por la crisis sanitaria y sus efectos. Y quisiera hacer una mención para terminar en este sentido. Sabemos que muchos padres y madres con niños y niñas menores están haciendo enormes esfuerzos para cumplir con las protecciones necesarias y las medidas que son necesarias para atajar esta crisis sanitaria. Y quisiéramos, desde el Gobierno y desde el Ministerio de Consumo, mandarles un mensaje de anhelo. Es un esfuerzo necesario y es un esfuerzo con un alto coste. Saben ustedes que estas medidas son necesarias para proteger a toda la población, pero especialmente a las personas más mayores y al sistema público de salud. Y, por lo tanto, nosotros, en cuanto las circunstancias sanitarias nos lo permitan, somos conscientes de que esto es una medida necesaria para niños y niñas que probablemente no sepan entender lo que está sucediendo, pero que sufren las consecuencias de esta situación. Y este Gobierno es sensible a esta circunstancia y, desde luego, somos conscientes de que hay que agradecer a los padres y madres de ese esfuerzo que están haciendo y a los niños y niñas por cumplir para proteger a nuestra sociedad. Gracias. Si les parece, pasamos a las preguntas. Hoy, ministros, hay varias cuestiones que se relacionan con algunas decisiones tomadas o anunciadas por la Generalitat de Cataluña.
En concreto, la Agencia Catalana de Noticias le pregunta al ministro de Sanidad: hemos conocido que el recuento de víctimas mortales por coronavirus de la Generalitat no incluye los fallecidos en las residencias de ancianos. ¿Pasa lo mismo en los datos del Ministerio de Sanidad? ¿Se están contabilizando también los fallecidos en las residencias? Conforme a los protocolos que tenemos aprobados y establecidos, toda persona que ha sido diagnosticada como positiva de coronavirus y fallece es contabilizada como una persona fallecida por causa del coronavirus. Es el criterio que tiene que seguir todo el mundo, independientemente del lugar donde se produzca el fallecimiento. 65más.com le pregunta cómo valora la recomendación de la Consellería de Salud de la Generalitat de limitar el esfuerzo terapéutico en pacientes de edad avanzada para no saturar las UCIs. ¿Considera la edad un criterio suficiente? ¿No se trataría de una discriminación por edad que pueda acarrear consecuencias graves para este grupo de riesgo? Por lo que a mí me consta, las decisiones terapéuticas se hacen en base a los protocolos clínicos establecidos y no tienen en consideración el criterio de edad, sino el cuadro clínico del paciente independientemente de su edad. Ministro de Consumo, Alberto Garzón, la cadena 4 le pregunta: ¿tiene constancia de que las funerarias no están subiendo los precios durante el estado de alarma? ¿Cómo está controlando el Gobierno que no haya abuso en este sector u otros? Sí, como he hecho referencia en mi intervención inicial, hemos detectado que efectivamente algunas funerarias, es verdad que no todas, han aprovechado esta pandemia y este momento de dolor de muchos familiares en nuestro país para elevar de forma indiscriminada los precios, en algunos casos hasta 2.000 euros de adición. Y por lo tanto nosotros hemos tenido la necesidad de actuar por la vía de una orden ministerial para controlar los precios y ponerlos a lo que estaba en el 14 de marzo. Estamos muy atentos y estamos monitorizando este fenómeno también en otra serie de productos y servicios y, lógicamente, en función de los resultados, pues actuaremos de la misma manera. Creemos que en este momento la especulación no puede tener cabida. Ministro Garzón, le pregunta a Madrid Diario, Diario Crítico: ¿tienen noticia de colapso de ventas online de grandes superficies? ¿Tienen previsto alternativas o apoyos en su caso para garantizar el funcionamiento de este servicio esencial? ¿Hay datos de ese incremento de consumo online? El Gobierno lo que garantiza es el abastecimiento de toda la cadena alimentaria y en eso se está cumpliendo y mandamos de nuevo otra vez un mensaje de tranquilidad, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que nos plantean las superficies, las grandes superficies, es que efectivamente están teniendo una creciente demanda por el lado de la compra online, que están teniendo que priorizar a determinados sectores sociales. Es una decisión empresarial que nosotros vemos correcta, pero desde luego no hay ningún tipo de problema de falta de abastecimiento, eso está absolutamente garantizado por parte del Gobierno y las diferentes empresas de las grandes superficies están dando respuestas ad hoc, es decir, respuestas en función de la coyuntura a este creciente demanda y están tomando medidas para ser capaces de absorberla dentro, insisto, de esa garantía de abastecimiento absoluto. Ministro de Sanidad, los datos sobre las UCIs en Madrid provocan hoy muchas preguntas. Esta es la formulación de Onda Cero. ¿Puede explicar a qué responde el mismo número de ocupación en las UCIs de Madrid? ¿No ha ingresado ningún paciente nuevo? ¿Han ingresado el mismo número de los que han fallecido? ¿No hay camas libres para nuevos ingresos? Por lo que nos transmiten las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, en el día de ayer se produjeron bastantes personas que salieron afortunadamente de las unidades de cuidados intensivos porque se han recuperado y también algunas personas que fallecieron y este número de personas dejaron vacante un número de plazas de UCIs que fueron ocupados por otros pacientes que así lo requerían. Este es el motivo. Por tanto, es un dato que se produjo una cantidad, por lo que nos han informado, importante. Creo que más de 70 personas salieron afortunadamente de las unidades de cuidados intensivos porque ya se habían recuperado, que es un dato que hay que tomar con muchísima precaución, porque es todavía un dato de un único día, pero que indicaría una evolución favorable. Es un dato que se añadiría a los que ya conocemos de una evolución favorable en la Comunidad de Madrid. No debe indicar en ningún caso, a mi juicio, que disminuya la tensión y la presión sobre el sistema asistencial y en concreto sobre las unidades de cuidados intensivas en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, pero ciertamente este dato es un dato tomado con mucha precaución, pues esperanzador. 20 minutos de pregunta, Salvador Illa. ¿Ya hay peticiones por parte de comunidades autónomas para trasladar a sus pacientes a UCIs de otras comunidades? ¿Todas las comunidades están dispuestas a recibir pacientes o hay reticencias? Yo he de decirles que observo un espíritu de colaboración y de coordinación entre las comunidades autónomas que quiero subrayar y reconocer una vez más
Nosotros estamos preparados porque si hiciera falta, pues se pudiera producir o bien el traslado del paciente o bien traslado de equipos de una comunidad autónoma a otra. De hecho, ya ha habido traslado de equipos de comunidades autónomas a otras que lo requerían. Siempre se va a actuar conforme a aquello que sea más beneficioso para el paciente y a fecha de hoy a mí no me consta ninguna petición concreta de traslado de pacientes de una comunidad autónoma a otra. Ministro Garzón, este mismo diario, 20 Minutos, le pregunta si el número de apuestas se ha mantenido estable con la paralización de los eventos deportivos. ¿Cuáles son los juegos en los que ha crecido el número de jugadores? Y añade, dado que el juego se ha mantenido estable, pese a que no se celebran eventos, ¿existe un problema de juego compulsivo mayor del que se estimaba hace unos meses? Sí, nosotros lo que percibimos en los datos es que efectivamente al no haber competiciones deportivas, pues lo que son las apuestas que están muy vinculadas a este tipo de eventos se han reducido de manera extraordinaria, pero no así ha ocurrido y de hecho ha subido el consumo de otro tipo de juegos como puede ser el casino, el juego de póker, el juego de esa naturaleza que se realizan a través de dispositivos personales en las viviendas y con la situación de confinamiento pues efectivamente es una situación explosiva que puede derivar en un problema patológico para determinados grupos sociales que en este caso se dan todas las condiciones para que pudieran desarrollarlo. En este sentido, como saben ustedes, el Gobierno está trabajando en este momento en un Real Decreto que está ya en proceso de tramitación para regular de forma muy estricta la publicidad de este tipo de eventos, pero en este momento estábamos bajo la ley de la selva, que es como lo hemos denominado nosotros, que es el que cualquier operador de juego podía poner cualquier tipo de anuncio y en un momento en el que en nuestro país la gente está cumpliendo con las directrices oficiales y sanitarias de quedarse en casa, pues efectivamente los efectos que se produce a través de la publicidad de estos juegos como el póker o como el casino, estaban llegando al conjunto de las familias y especialmente a las familias más vulnerables porque están más concentradas en viviendas de menor tamaño. Por eso decíamos, el confinamiento tiene también efectos de clase social y nosotros lo que hacemos desde luego es preservar la salud pública. La Vanguardia le pregunta al ministro de Sanidad, ¿empiezan ya a distribuir los test rápidos? ¿A quién se va a hacer? ¿Cómo y cuándo se van a hacer entre la población en general? Como dije, me parece ya ayer, hemos adquirido distintos tipos de test de diagnóstico rápido. Estamos en estos momentos evaluándolos en el Instituto de Salud Carlos III para establecer las óptimas condiciones de uso. Quiero aprovechar también esta pregunta para volver a reiterar que en España hacemos diariamente entre 15 y 20.000 test de diagnóstico, las denominadas PCRs, y estamos en la franja alta de los países que realizan un número de test diarios. Es un número importante y que ayuda mucho a detectar y combatir la enfermedad. Insisto, estamos evaluando en el Instituto de Salud Carlos III y en el Centro Nacional de Microbiología los productos que hemos recibido y estableciendo sus condiciones de uso que serán dadas a conocer evidentemente a la población y a aquellas personas que estarán encargadas de aplicar estos test. La emisora de radio La Buena Onda le pregunta al ministro de Sanidad. Desde algunas agencias de medios de comunicación extranjeras comunican que el recuento de personas fallecidas en España no es el correcto, que puede ser superior. ¿Qué es lo que tiene que decir sobre esta cuestión? Somos muy estrictos en este recuento y, como he dicho en múltiples ocasiones y en esta misma rueda de prensa, a respuesta de una pregunta anterior, toda persona que está diagnosticada positiva de PCR y fallece de coronavirus y fallece es diagnosticada como un fallecimiento de coronavirus. Y además, como también acabo de especificar en la respuesta a la pregunta anterior que me ha formulado usted, en España estamos en los países que más PCRs hacen. Por tanto, hay una absoluta transparencia en esta materia y la vamos a seguir manteniendo porque es importantísimo disponer de información veraz y cierta a la hora de establecer un diagnóstico del grado de expansión de la epidemia y tomar las medidas necesarias para combatirla. RACU le pregunta al ministro de Consumo qué pasa con las miles de escuelas concertadas que siguen cobrando cuotas a los alumnos. ¿Las escuelas tendrán que devolver las mensualidades? Lo que nosotros hemos establecido, como he explicado antes, en el que el tipo de contrato de que llamamos de tracto sucesivo, es decir, aquel tipo de contrato que son continuados en el tiempo y que el servicio no se ha podido realizar, evidentemente tiene que ser realizado con posterioridad o devolverse las cuotas correspondientes. En cualquier caso, esto es un servicio muy específico que se vincula a la educación y la información que nosotros tenemos por lo que nos da el Ministerio de Educación es que, aunque no se asista presencialmente a las
las clases, la actividad lectiva sigue produciéndose en términos online y, por lo tanto, entendemos que habrá que explorar la pregunta concreta, pero a priori no se han interrumpido las clases en ninguna parte en nuestro país, ni en la concertada ni en la pública. Onda Madrid le pregunta también a usted, ministro Garzón, ¿en qué otros servicios, además de las funerarias, han podido detectar incremento de precios aprovechando la pandemia? Sí, con el tipo de producto como son los geles y las mascarillas estamos monitorizando con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas nos han hecho ya traer la información y efectivamente estamos viendo si es posible actuar en función de los datos que nos están proporcionando estas comunidades autónomas. Son procesos especulativos, se suben los precios de manera desorbitada, no porque haya una innovación tecnológica, no porque haya una mejora, sino porque hay determinados agentes a lo largo de la cadena que consideran que es un momento estupendo para incrementar sus beneficios y consideramos que esto no es razonable. Sobre los test, reiteran preguntas los medios. El Imparcial, por ejemplo, le pregunta al ministro de Sanidad: ¿el Instituto de Salud Carlos III ha validado ya los test rápidos que llegaron el lunes procedentes de China? ¿Cuántos y dónde tienen pensado distribuirlos? Es lo que me parece que he respondido en una pregunta anterior y que no tengo ningún inconveniente en volver a explicar. Los test que se han adquirido son test que cumplían con la normativa necesaria para ser comercializados y usados en la Unión Europea. A pesar de ello, hemos optado para una validación y comprobación por parte del Instituto de Salud Carlos III para asegurarnos de que estos test cumplen con las mínimas garantías son exigibles en nuestro Sistema Nacional de Salud y al mismo tiempo estamos diseñando las condiciones de uso apropiadas para cada uno de estos tipos de test. Este proceso se está elaborando en estos momentos y estamos dando prioridad a la garantía de uso, a establecer con claridad las condiciones de uso de los mismos. Estamos dando prioridad a esto y, por tanto, hasta que no tengamos este proceso concluido, no vamos a proceder a su distribución y a su aplicación a la población o a los grupos de población que así lo requieran. Pues muchísimas gracias por su comparecencia, ministros, ministro de Sanidad, Salvador Illa, y ministro de Consumo, Alberto Garzón. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias.